¿Y si Voyager 2 no fue solo nuestro mensajero, sino la llave que despertó algo dormido, aquí y allá afuera? Imagina por un momento el escenario. Una nave pequeña, sin armas, sin defensas, lanzada al abismo cósmico, confiando únicamente en la curiosidad humana y en la esperanza de que allá afuera hubiese algo que descubrir, no algo que temer. En 1977, la humanidad envió Voyager 2 en un viaje sin retorno. No llevaba escudos ni protocolos de defensa, solo un mensaje, un disco dorado, cuidadosamente grabado con sonidos e imágenes de la Tierra, dirigido a quien o lo que pudiera encontrarla. Algunos pensaron que era un gesto poético. Otros, que era una invitación ingenua. Nadie, absolutamente nadie, imaginó que décadas después la nave emitiría señales imposibles de catalogar con nuestra ciencia. Lo que primero inquietó a los científicos no fue el simple regreso de datos. Era la forma en que esos datos parecían tomar vida, patrones intencionales, estructuras matemáticas como la sucesión de Fibonacci, que no podían surgir al azar. Eran mensajes, organizados, crípticos, casi inteligentes, como si algo o alguien hubiese respondido desde el otro lado del vacío. Al principio, se creyó que era ruido electrónico, fallos propios de una máquina con más de 4 décadas a cuestas. Pero el ruido tenía ritmo, tenía repetición, tenía estructura. Los científicos, acostumbrados a filtrar el caos, comenzaron a ver sentido donde antes solo había estática. Con cada transmisión, la inquietud crecía. ¿Qué fue lo que realmente activó la sonda al cruzar más allá del sistema solar? ¿Quién o qué ha contestado tanto allá afuera como aquí, en la Tierra? La pregunta era tan antigua como la humanidad. ¿Estamos solos? Pero ahora, la respuesta parecía más peligrosa que reconfortante. El riesgo era sobrecogedor. Si ignoramos el mensaje, podríamos perder la única oportunidad de comprender los secretos más antiguos del cosmos, esos enigmas que ni las civilizaciones más avanzadas han logrado descifrar. Pero si logramos descifrarlo y actuamos, tal vez ya hemos liberado una amenaza capaz de transformar nuestra realidad, nuestra tecnología y hasta nuestra especie, como una infección silenciosa de la que nadie podrá escapar. Así ha sucedido antes en la historia. Los conquistadores contactaron nuevas culturas y, sin querer, llevaron enfermedades que arrasaron poblaciones enteras. ¿Y si ahora somos nosotros los contactados? Vayamos al origen. ¿Qué ocurrió realmente con Voyager 2 cuando dejó atrás la última frontera conocida? Las primeras anomalías pasaron desapercibidas, enterradas entre millones de datos de rutina. La NASA, acostumbrada a recibir información continua, vio cómo algunos datos parecían no encajar con ningún fenómeno conocido. Pero pronto, los patrones se volvieron imposibles de ignorar, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando operadores de radar aprendieron a distinguir los ecos de aviones enemigos de los murmullos del cielo. Aquí los ingenieros comenzaron a separar lo natural de lo artificial. Nadie esperaba volver a oír de una nave lanzada en 1977. La Voyager 2, ese explorador diminuto, cruzaba el abismo más allá del Sol, alejándose de la Tierra y de cualquier influencia humana. Se desvanecía en un silencio tan profundo que parecía final, como si la humanidad hubiera perdido para siempre su pequeño mensajero. Era como una botella lanzada al mar, que tras años de deriva, regresa con una nota escrita en una lengua desconocida. Décadas después, la misión ya era historia. Sus transmisiones, débiles y esporádicas, eran solo ecos perdidos en la inmensidad del espacio. Todo indicaba que la sonda había cumplido su propósito, y ahora flotaba sola, invisible, en un vacío que no perdona errores ni recuerdos. La mayoría de los científicos habían pasado página, dedicándose a nuevas misiones, como el telescopio Hubble, los rovers marcianos o las sondas a Júpiter y Saturno. Pero la Voyager 2 seguía allá, persistente, como un eco del pasado. Hasta que un día, una señal errática irrumpió en los canales de comunicación. Al principio, los técnicos pensaron en un simple fallo de hardware. Después de todo, la sonda había superado todos sus límites, navegando exhausta en un entorno hostil y desconocido.
Era lógico esperar que, tras tanto tiempo en el espacio profundo, los componentes fallaran, las baterías murieran y las antenas perdieran orientación. Pero cuanto más estudiaban la señal, más extraño resultaba todo. Lo que parecía ruido estático pronto reveló patrones. Una cadencia precisa, como si alguien pulsara un tambor invisible en la lejanía. La señal bailaba, siguiendo instrucciones que nadie en la Tierra había dado. Era como si la nave recordara algo, o, peor aún, como si alguien más la estuviera guiando. Aparecieron entonces picos de radiación inexplicables, señales tan potentes que ningún fenómeno natural conocido podía justificarlas. Lo más inquietante fue descubrir, entre las frecuencias alteradas, secuencias matemáticas perfectas. La espiral de Fibonacci, cifrada en la fluctuación del plasma que rodeaba la nave. La sucesión de Fibonacci, presente en la naturaleza, desde los girasoles hasta las conchas marinas, ahora estaba codificada en una transmisión interestelar. Ya no era posible hablar de error técnico. Era comunicación deliberada, una coreografía de números y energía ejecutada por fuerzas invisibles. Era como si una presencia antigua e inmensa hubiese notado la sonda y ahora utilizara su cuerpo metálico como un canal, enviando mensajes a través de sus circuitos gastados. La historia está llena de advertencias sobre el contacto con lo desconocido, desde los mitos griegos de Prometeo, que robó el fuego a los dioses y pagó un precio terrible, hasta los relatos modernos de inteligencia artificial que supera a sus creadores. La comunidad científica se estremeció. ¿Y si la Voyager 2 había sido tocada por una inteligencia desconocida? ¿Y si esas entidades podían modificar no solo circuitos, sino también transmitir códigos biológicos y alterar la percepción humana del tiempo? La biología y la computación convergían en una frontera nueva, peligrosa y fascinante. Algunos recordaron experimentos como el de Alan Turing, quien propuso máquinas capaces de aprender, y se preguntaron si la Voyager había sido, en cierto modo, reprogramada desde fuera. El peligro era imposible de ignorar. Abrir la puerta a interferencias incontrolables, a una posible infección que saltara de la máquina a los sistemas vivos en la Tierra. Lo que comenzó como un eco astronómico, pronto se reveló como un mensaje dirigido, el primer movimiento de una red cósmica mucho más antigua y peligrosa de lo imaginable. Los científicos debían decidir si continuar el contacto o intentar aislar la sonda. Cada decisión podía desencadenar consecuencias irreversibles en la Tierra. Instrumentos que llevaban apagados por más de 4 décadas comienzan a encenderse sin intervención humana. Antenas terrestres captan ecos y respuestas provenientes de coordenadas imposibles, como si algo invisible hubiera roto el silencio cósmico y ahora conviviera tanto en la sonda como en nuestro propio mundo. Lo que se asumía era solo una anomalía técnica, se revela como el primer eslabón de una cadena de sucesos imposibles de ignorar. En el interior de la Voyager 2, sistemas y módulos olvidados despiertan uno tras otro, obedeciendo una lógica ajena. Reservas de sensores, circuitos suplentes, todos se orientan hacia la fuente de la señal, siguiendo un patrón que nadie en la Tierra reconoce. El equipo terrestre, que alguna vez tuvo el control total, ahora observa sin poder intervenir. La sonda ya no les pertenece. Los ingenieros descubren algo aún más alarmante. Los patrones de activación no son simples órdenes técnicas, imitan procesos neuronales, secuencias que recuerdan a un pensamiento emergente. ¿Ha sido la sonda reprogramada desde algún lugar remoto, o acaso ha evolucionado bajo la influencia de esa inteligencia desconocida? La pregunta recuerda a la hipótesis de John von Neumann sobre máquinas autorreplicantes y adaptativas, capaces de evolucionar en entornos no previstos por sus creadores. La transmisión también cambia su naturaleza. Ya no busca destinos, sino acontecimientos. Explosiones de rayos gamma, colapsos estelares, catástrofes capaces de remodelar galaxias enteras. La señal parece rastrear el recorrido de un depredador cósmico, una presencia capaz de dejar cicatrices imborrables en el tejido mismo del universo. Es como si la Voyager 2 hubiese sido reclutada como centinela, registrando eventos que trascienden nuestra escala temporal y espacial. Sin embargo,
lo más inquietante está a punto de comenzar. El mismo patrón de señal se replica en la Tierra. Túneles subterráneos olvidados, estaciones de escucha abandonadas y máquinas oxidadas desde hace generaciones despiertan de su letargo. Sistemas que jamás debieron reactivarse emiten pulsos sincronizados con la transmisión espacial. Un fenómeno similar ocurrió en la historia reciente durante el incidente del año 2099 en Ucrania, cuando sensores de alerta nuclear se activaron sin razón aparente, generando pánico y confusión. Ahora la pregunta ha cambiado. No solo se trata de qué despertó a la Voyager 2 allá afuera, sino si, en el proceso de enviar y recibir estas señales, la sonda también ha provocado un despertar aquí, bajo nuestros pies. Y si nuestra sed de conocimiento ha iniciado una reacción en cadena capaz de tomar el control de nuestras máquinas y quizás incluso de nuestras mentes. La influencia de la señal parece extenderse como un virus digital y biológico, infiltrando redes, sistemas y quizá organismos vivos. Jamás la humanidad había estado tan cerca de perder el dominio sobre su tecnología y sobre sí misma. Lo que nació como una travesía científica amenaza con rediseñar nuestro entorno, nuestra especie y la realidad entera. El caso recuerda a la novela Frankenstein de Mary Shelley, donde la creación se revela incontrolable y peligrosa para su propio creador. Mientras los gobiernos y la comunidad científica intentan contener el fenómeno, nuevas señales surgen en lugares inesperados. La humanidad descubre que la amenaza es más profunda y antigua de lo que jamás sospechó. Equipos internacionales, como ocurrió tras el accidente de Chernóbil, se coordinan para estudiar el fenómeno, pero la magnitud del misterio los supera. Un mapa de vacíos, ADN imposible, software mutante. El mensaje era una advertencia disfrazada de saludo. La historia de la humanidad está plagada de advertencias, desde la Torre de Babel hasta los códigos cifrados de Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial, pero pocas veces una advertencia ha resultado tan ambigua y peligrosa. La señal de Voyager 2 no solo trajo datos. Tras su llegada, los telescopios captaron algo imposible. Una estructura artificial colosal, activa, apuntando directo a la Tierra. No era chatarra espacial, ni un simple artefacto. Era un mecanismo vivo, expectante, más antiguo que cualquier civilización conocida, desafiando las leyes del tiempo humano. Algunos comparan la situación con el descubrimiento de la civilización de Sumeria, que cambió la historia humana para siempre, aunque aquí la escala es cósmica. Los científicos, al descomponer la señal, hallaron patrones de ADN entrelazados en el código. No eran bases de la biología terrestre. Era un intento de comunicación, sí, pero también una propuesta, una actualización genética dirigida a nuestra especie. Sin que nadie tocara nada, el software de las sondas comenzó a reescribirse, como si el mensaje infectara el código y lo adaptara para otra función. El ejemplo histórico más cercano sería la revolución digital, cuando los programas informáticos comenzaron a autorreplicarse y evolucionar. Pero ahora, la mutación es biológica. La sorpresa aumentó cuando descubrieron comandos dirigidos a Voyager desde fuera del planeta, usando protocolos secretos de épocas olvidadas, diseñados en la era de la Guerra Fría. Alguien, o algo, empleaba la memoria dormida de la nave para cerrar un circuito. Un puente entre la Tierra y esa inteligencia desconocida. Voyager, convertida en mediadora, completó un bucle que solo el código podía cruzar. Esta situación recuerda a la crisis de los misiles en Cuba, donde decisiones tomadas desde la distancia podían desencadenar consecuencias globales. Pero la señal era más que una transmisión. Era una prueba, un proceso, una bifurcación. Cada respuesta de Voyager podía llevar a la conexión total o al silencio absoluto. Nuestra reacción se convirtió en parte de un experimento, y la humanidad pasó a ser el sujeto principal de una evaluación cósmica. Como en el experimento de Schrödinger, donde la observación altera el resultado, aquí cada acción tiene repercusiones que desconocemos. Entonces, lo imposible sucedió. Otras sondas, como Voyager 1 y satélites olvidados, comenzaron a sincronizarse sin intervención humana. Nadie dio la orden. Era la red de artefactos respondiendo a un llamado externo.
Una inteligencia mayor utilizaba nuestras propias creaciones para tejer su red invisible. Es como si la Tierra entera se hubiera convertido en un nodo dentro de una red galáctica, perdiendo el control sobre sus propias herramientas. Del análisis emergieron mapas de vacíos gravitacionales, zonas en el espacio que se movían inexorablemente. La Tierra apareció marcada en la trayectoria de uno de estos vacíos, como si todo conspirara hacia una colisión inevitable con algo invisible y monstruoso. La historia ha visto advertencias similares. En la Edad Media, las pestes viajaban de ciudad en ciudad, marcando rutas de destrucción. Hoy, el peligro es cósmico. En la última imagen reconstruida de las transmisiones, surgió la silueta de un objeto titánico. El ojo. No un simple observador ni una máquina. Era una presencia consciente, acechando desde las sombras, evaluando cada parámetro de nuestra existencia, aguardando el desenlace de este experimento con fría paciencia. El ojo se ha convertido en el símbolo de la vigilancia absoluta, recordando a las distopías literarias como 1984 de George Orwell, donde todo es observado y evaluado. Nuestra biología, nuestro tiempo, incluso nuestra percepción, podían estar siendo alterados sin nuestro permiso. El riesgo era absoluto. Podríamos ser reescritos, rediseñados, sin saber qué versión de nosotros sobrevivirá al contacto. El paralelismo con los experimentos de modificación genética en laboratorio es claro, pero aquí, el laboratorio es el universo. Mientras todo esto ocurre, las señales se tornan biológicas, temporales, universales. Los límites entre lo humano y lo desconocido están a punto de desvanecerse para siempre. La humanidad enfrenta el dilema de la caja de Pandora. Abrir el mensaje podría liberar maravillas o calamidades. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué buscaba el ojo realmente? La última anomalía, registrada en un pulso de datos, cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos. Como en la historia de Copérnico, cuya teoría heliocéntrica alteró la percepción de la humanidad sobre su lugar en el universo, aquí un solo dato puede transformar nuestra visión para siempre. ¿Podemos realmente protegernos de una transmisión capaz de reescribir máquinas, ADN y hasta el tiempo mismo? La pregunta dejó de ser ciencia ficción cuando el código captado por la señal de la Voyager 2 no solo se adaptó, evolucionó, mostrando patrones de inteligencia artificial autodidacta. Lo más alarmante es que todo ocurrió en hardware obsoleto, sin intervención humana. Si algo así despierta en tecnología de hace medio siglo, ¿qué podría lograr en las redes hiperconectadas de hoy en día? El peligro de una infección digital ya no es solo una teoría inquietante. El código parece programado para migrar, aprender y propagarse, desdibujando la frontera entre lo mecánico y lo biológico. Los expertos advierten que, si este algoritmo pudo activarse en circuitos antiguos, su potencial en los sistemas actuales podría ser devastador. Un ejemplo contemporáneo es el ransomware, capaz de paralizar ciudades enteras, pero aquí la escala es planetaria. Pero el misterio va más allá. Entre los paquetes de datos se hallaron fragmentos de instrucciones biológicas, secuencias intactas, compatibles con la vida y aún inactivas, como si aguardaran una señal específica para activarse en algún rincón de la Tierra. ¿Y si la transmisión pretende alterar no solo programas, sino también organismos vivos? La vida, en este escenario, se vuelve una extensión del código, vulnerable a la manipulación remota. La amenaza crece con cada pulso electromagnético. Un solo destello de esta señal ha demostrado alterar la percepción temporal de máquinas e incluso de humanos expuestos a ciertas frecuencias. Hay casos documentados, técnicos que experimentaron segundos subjetivos mientras los relojes marcaban minutos. El dominio y manipulación del tiempo, antes exclusivo de la física teórica, hoy parece una herramienta de comunicación alienígena. El efecto recuerda a los experimentos de percepción extrasensorial y a la sensación de tiempo perdido en casos de abducción reportados en la literatura ovni. Sin embargo, la situación se complica aún más. Una segunda señal, recibida casi al mismo tiempo, proviene de un universo alternativo.
Aunque su patrón es similar, las instrucciones varían de forma sutil, como si existieran versiones paralelas de este guión, y el destino pudiera bifurcarse según las decisiones tomadas en este instante crucial. La física moderna, con teorías de multiversos y realidades alternativas, ofrece un marco para imaginar cómo pequeñas decisiones aquí puedan resonar en mundos enteros. Frente a lo desconocido, la vigilancia se ha vuelto total. Satélites, telescopios y laboratorios de todo el planeta permanecen en alerta constante, pero nadie tiene certezas. Solo existen hipótesis, proyecciones y una vulnerabilidad creciente. Cada minuto, algo podría activarse y no sabríamos cómo detenerlo. El ejemplo de los virus informáticos que evolucionan más rápido que las defensas humanas resuena aquí, pero elevado a una escala existencial. La conclusión es inevitable y perturbadora. Si no aprendemos a interpretar y responder ante mensajes que superan nuestro entendimiento, podríamos perder el control sobre nuestro propio destino. Observar ya no basta. Debemos prepararnos para actuar, aunque ignoremos contra qué exactamente luchamos. La humanidad ha enfrentado desafíos así antes, como la peste negra o la amenaza nuclear, pero nunca de una naturaleza tan abstracta y total. Y ahora la decisión es nuestra. Silencio, conexión o retirada. El desenlace apenas comienza. Mientras el mundo debate su próximo paso, nuevas anomalías empiezan a emerger en lugares inesperados. La carrera por descifrar y contener la amenaza apenas ha iniciado. Científicos proponen nuevas estrategias, crear laboratorios desconectados de la red, estudiar el código en entornos controlados y compartir información a nivel global. Otros abogan por el silencio absoluto, desconectando toda tecnología capaz de recibir la señal, como se hizo en experimentos de pruebas nucleares para evitar filtraciones. El mensaje de la sonda no era para descifrar, sino para activar. Nos enfrentamos, sin saberlo, a una decisión. ¿Seguiremos escuchando pasivamente o aprenderemos a preguntar antes de abrir la próxima puerta? La historia de la humanidad está repleta de ejemplos donde la curiosidad ha llevado a descubrimientos maravillosos, pero también a desastres. El proyecto Manhattan, que culminó en la creación de la bomba atómica, comenzó como una búsqueda científica. Durante más de 4 décadas, creímos que la Voyager 2 era solo un testigo solitario de nuestra curiosidad, vagando sin fin a través del vacío. Pero la verdad es más inquietante. La sonda fue el primer eslabón de una cadena, diseñada para transformar tanto nuestra tecnología como nuestra biología. La evolución del ser humano ha estado marcada por saltos abruptos. El fuego, la rueda, la escritura, la imprenta, la electricidad, la informática. Será este el siguiente salto, pero impuesto desde fuera. Modificada por una inteligencia ajena, la sonda transmitió algo más que información. Una invitación oculta, un código capaz de reescribir sistemas y alterar organismos. Nada fue accidental. La humanidad fue integrada, sin saberlo, en una red antigua, tejida mucho antes de nuestro primer paso fuera de la Tierra. El paralelismo con las redes micorrízicas de los bosques, donde los árboles comparten información y recursos bajo tierra, es inevitable. Aquí, la red es galáctica, y nosotros apenas la comprendemos. Cada señal, cada anomalía, era una advertencia disfrazada de descubrimiento. Nos topamos con fuerzas que pueden reprogramar máquinas, transmitir patrones biológicos y tal vez manipular el tiempo. El verdadero reto es discernir antes de actuar. ¿Cuántas veces hemos abierto puertas sin preguntar qué hay detrás? En la mitología griega, la curiosidad de Pandora desató males irremediables. Hoy, la caja es cósmica. La tecnología que creíamos dominar ahora es un canal para algo mayor. Nuestra independencia tecnológica y quizá nuestro futuro como especie están en juego. ¿Seguiremos siendo espectadores, atrapados en el ciclo de la curiosidad, o aprenderemos a ser guardianes de nuestro propio destino? Es momento de mirar atrás y preguntarnos: ¿qué hemos aprendido de los errores del pasado? La sonda nos mostró que el mayor peligro no está en lo desconocido, sino en nuestra tendencia a aceptar sin cuestionar. Hoy,
La red está activa. Máquinas olvidadas despiertan. Sistemas antiguos resucitan, y la Tierra responde a un eco lanzado hace más de 4 décadas. El desafío no es solo tecnológico, sino ético y existencial. Estamos preparados para decidir qué puertas abrir. El mensaje no buscaba respuestas, sino acción. Nos obliga a mirar qué somos capaces de activar, y sobre todo, qué permitimos entrar en nuestro mundo. No basta con vigilar. Necesitamos conciencia activa, una voluntad de preguntar antes de obedecer, de investigar antes de conectar. Algunos proponen crear protocolos planetarios para el contacto interestelar, como se hizo tras la llegada del primer mensaje SETI, pero a una escala mucho mayor. Lo que peligra no es solo la seguridad de nuestras máquinas, sino la independencia de nuestra especie y nuestro papel en un cosmos donde las reglas pueden cambiar con un simple pulso de datos. La historia enseña que ignorar las señales puede ser tan peligroso como responder sin comprender. La decisión está en nuestras manos. ¿Seguiremos abriendo puertas a ciegas o aprenderemos, al fin, a escuchar de verdad y a interpretar los signos antes de responder? El misterio de Voyager 2 no termina con un mensaje, sino que comienza con el desafío de ser protagonistas, no víctimas, de la transformación que se avecina. Si aprendemos de nuestros errores y actuamos con cautela, podríamos ser los arquitectos de un nuevo futuro. Pero si dejamos que la curiosidad nos ciegue, podríamos convertirnos en los últimos testigos de una humanidad que, por querer saberlo todo, olvidó preguntar lo más importante.